Pero en enero de 2021 eso se agudizó y llegué a un punto de desesperación. Fueron los momentos más oscuros de mi vida. En enero de 2021 yo le pido a él, recuerdo, yo le pido a Dios que me ayudara, porque no podía ya. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Hola, mi nombre es Carla Favalli y bueno, este es un nuevo comienzo en este canal. Hace ya bastante tiempo no subía ningún contenido y bueno, en todo este tiempo han ocurrido muchas cosas que quiero ir compartiendo contigo. Yo realizo acompañamiento emocional. Anteriormente pues lo realizaba desde el coaching de vida. Tuve la oportunidad de hacer 2 certificaciones en coaching, una en coaching organizacional y otra en coaching de vida. No obstante, en todo este tiempo, que ya ha pasado un par de años, unos 2 años, este enfoque cambió totalmente. Pero cambió porque mi vida cambió. Cambió porque volví a casa. Eso me lo van a escuchar decir muchas veces. Volver a casa, mi regreso a casa. Todo ese proceso cambió el curso de mi vida en todo sentido. Y evidentemente tenía que cambiar el abordaje en el acompañamiento. Hace un año, tal vez, un poco más de un año, hice un diplomado en acompañamiento humano y espiritual en la Universidad Pontificia de México. Fue una experiencia hermosísima. Retomé mis estudios de teología toda mi vida. Estudié teología, pero por un breve tiempo. Lo dejé de lado. Y parte de ese regreso a casa fue precisamente volver a los estudios de teología. Así que ahora toda esta labor de acompañamiento está impregnada de todo esto. Y bueno, creo que ahora puedo brindar un mejor acompañamiento. Y no solamente por esto que te cuento, sino también porque yo he sido acompañada y por la experiencia de Dios en este tiempo, la experiencia de Dios, la experiencia con Dios durante este tiempo. Déjame hablarte un poquito más. Mi primera profesión fue Derecho. Yo soy abogada, especialista en Derecho Procesal Civil y Derecho de Niñez y Adolescencia. Estuve pues muchos años trabajando en la función pública, luego me retiré y comencé a ejercer libremente, comencé libre ejercicio e inicié una fundación. Mientras estuve en el tribunal, ese lugar fue mi escuela desde el punto de vista profesional y también humano. Déjame decirte que también humano. Y allí tuve la oportunidad de crecer hasta poder ser juez de juicio. Luego, pues, renuncio. En el momento de renunciar, yo estaba en plena crisis de sentido. Y parte de las decisiones que yo empecé a tomar por esa crisis de sentido fue precisamente renunciar al tribunal para empezar a ejercer libremente y para iniciar una fundación. Esta fundación se llamaba Mujeres y Niños Primero. Fue una fundación que estuvo laborando durante 3 años. Hicimos una labor hermosísima en el municipio en el que estábamos y en los municipios aledaños. Me atrevo a decir que en el estado. Esa fundación me dio la oportunidad no solamente de ejercer y estar allí, prestar los servicios como abogada, sino también para empezar a desplegar todo el acompañamiento emocional desde el coaching de vida. Como les decía, yo hice una certificación en coaching de vida y coaching organizacional y esto estaba al servicio de la fundación. Hubo experiencias increíbles, maravillosas con muchísimas mujeres, con adolescentes, con niños, con familias incluso. Fue un tiempo de mucho aprendizaje. No obstante,
a pesar de eso que les digo que fue muy hermoso, que fue muy bonito y todo esto, cuando yo empecé a hacer las certificaciones en coaching y que me empiezo a adentrar en ese mundo y que empiezo no solamente a prepararme en coaching, sino en todo lo que tuviera que ver con ello, todo lo que tuviera que ver con la conducta, con las emociones, para comprender más a las personas, evidentemente eso me llevó a tomar de otras ramas que incluso iban en contra de mis creencias, de mis convicciones, de mi fe. Pero no lo noté en ese momento. Sin embargo, mi padre espiritual, con quien yo crecí, pues estuve toda la vida, él muchas veces me advirtió, me hizo advertencias en cuanto a los pasos que estaba dando, pero yo no presté atención a ninguno de esas advertencias. Hoy, tantos años más tarde, o desde que comenzó mi regreso a casa, yo empecé a recordar cada una de esas palabras que él me decía y yo me asombro, y de hecho yo le he conversado con algunas personas y yo le digo que fue un efecto como premonitorio, ¿no?, de todo lo que iba a ir ocurriendo. Pero en su momento yo no lo vi, a pesar de haber estado toda la vida en la iglesia, digo toda la vida, pues desde mis 12 años, 11 años tal vez, servicio activo dentro de la iglesia. Estuve en un grupo de alabanza y adoración porque canto toda la vida. Me encantó cantar, pero cantar para Dios. Siempre me gustó mucho eso. De hecho, hago un paréntesis acá. En mi tiempo lejos de casa, a veces me tocó cantar diferente, en un lugar diferente a la iglesia. No soy cantante profesional, soy amateur, pero me fascina cantar. Y siempre me quedaba ese mal sabor, como si mi canto no tendría que estar en ese lugar donde estaba haciéndolo. Por ejemplo, yo emigré, yo soy de Venezuela y yo emigré a Ecuador. Y una de las cosas que yo empecé a hacer no hice por mucho tiempo, pero sí tomé algunos trabajitos así, para poder devengar dinero, fue cantar en algunos lugares, en fiestas privadas, en lugares públicos, en fin. Y siempre, miren, no hubo ni una sola vez en la que yo no tuviera esa sensación de no pertenezco a esto. Mi canto no es para esto. Ni siquiera podía sentirme tan metida en lo que cantaba como sí sucedía cada vez que yo canté en la iglesia. Canté por años, no sé, por 20 años tal vez en mi iglesia. Vuelvo a lo de mi padre espiritual. Él, muchas de las cosas que me dijo, por no decir todas, terminaron cumpliéndose. Pero en su momento yo no lo vi. Mi soberbia y mi ego estaba tan inflado que no era capaz de verlo. No era capaz de verlo. No era capaz de apreciar el consejo de alguien que te ama como si fuera su propia hija. De alguien que tiene experiencia. De alguien que Dios ha puesto allí para guiarte, para ayudarte a discernir. No lo vi. Y bueno, yo empecé, primero fue el coaching, todo lo del coaching, y luego poco a poco pues yo empecé a hacer estudios de biodescodificación, de bioneuroemoción, doctrinas que todas bordeaban o tocaban directamente la nueva era, New Age. Pero yo en su momento yo no lo vi. No fue hasta que desperté que me di cuenta en todo lo que yo poquito a poquito me iba metiendo. Constelaciones familiares y diferentes tendencias que hoy están muy de moda y que exaltan el yo. Obviamente, cada vez mi ego se iba inflando más y más. Y menos podía ver ni escuchar. Sí aprendí muchísimo porque además de esas corrientes, pues
como yo quería poder ayudar de verdad a las personas y no ser una coach, como hay muchos por ahí por las redes sociales, que son coach porque, no sé, se leyeron un libro de autoayuda. No, yo estudié no solamente las certificaciones, después unas especialidades en coaching familiar, coaching para mujeres. Yo quería tener todas las herramientas para poder ayudar a las personas y que esas herramientas me sirvieran a mí. Y como les digo, pues aprendí muchísimo, muchas cosas que quedan allí en mi bagaje, o como dice mi acompañante espiritual, él dice, Dios invirtió en ti, Carla. Cuando yo le decía, mira, siento que he perdido todo este tiempo haciendo lo que Dios no me mandó a hacer, metiéndome por caminos donde no tenía que meterme. Y no sé, veo que pasé tanto tiempo estudiando cosas y dejé de lado el conocimiento de Dios, la teología, la espiritualidad, todo eso lo dejé de lado. Él me dice, sí, está bien que lo reconozcas. No obstante, todo lo que has estudiado es parte de la inversión que Dios ha hecho en ti. Has adquirido una experiencia y desde esa experiencia puedes hablarle a los demás y ayudar a los demás. Y esa experiencia te trajo hasta aquí, así que bendito sea todo lo que viviste. Yo pues estudié casi toda mi vida teología. De hecho, estuve en un seminario donde estaban preparándose pues los que iban a ser presbíteros, diáconos. Y estudié la teología formalmente. Y toda la vida, pues yo estuve estudiando doctrina cristiana, liturgia y adoración, los evangelios, ley evangelio, en fin, durante buena parte de mi vida. Eso se interrumpe cuando yo comienzo a hacer todo esto que les estoy contando. En ese tiempo, pues ocurrieron muchas cosas en mi vida. Y poco a poco, cosa que empecé a ver cuando empecé a volver a casa, poco a poco, yo me fui perdiendo mi propia esencia. Poco a poco, el lugar que Dios siempre tuvo en mi vida, lo desplacé. Y de hecho, me sucede algo. Yo veo las fotos de ese tiempo y no me reconozco. Eso le decía en estos días a un amigo, mira, yo veo las fotos o veo cosas que, por ejemplo, en el Facebook, que salen los recuerdos. Yo veo las fotos o cosas que escribí en ese tiempo y no siento que era yo misma, a pesar que en el momento pensaba que sí. Una meta tras otra, sin consultar absolutamente nada con Dios, sin pedirle dirección de nada porque yo sabía. Sucesión de decisiones fallidas en todo sentido. Y se seguía socavando un hueco allí en el corazón que nada lo podía llenar, pero que yo trataba de distraerlo. Me distraía con diferentes cosas. Aunque ayudé personas en ese tiempo, no fue una ayuda completa, porque donde falta Dios, aunque tú tengas toda la pericia, todas las técnicas y herramientas, profesiones y lo que sea, eso está incompleto. Dios me ha dado la oportunidad de volver a encontrar a muchas de esas personas que atendí en este nuevo despertar desde hace 2 años. Y el abordaje ha sido totalmente diferente, porque allí no depende de mí, depende del Espíritu Santo utilizándome a mí como instrumento, como canal para ayudar a estas personas. Emigré hace 4 años y medio a Ecuador, pero ya yo venía en crisis. Y la migración es una crisis. Yo durante varios años acompañé a personas que emigraban mientras yo aún estaba en mi país. Y pues eso me permitió ver también más de cerca lo que implicaba todo esto de la migración. Ya mi vida como tal estaba en crisis, yo estaba en crisis, la migración es una crisis porque es un cambio total en todo sentido. Tú dejas todo. Lo que tú pensabas que era tu proyecto de vida, pues se acabó, pues punto y fin, y ahora
a recomenzar una nueva vida. Y al mes de estar acá sucedió una situación que yo no me esperaba que sucediera. Y tuve que pasar momentos difíciles, que Dios, gracias a nuestro buen Dios de amor, que siempre pone angelitos en el camino, puso unas personas, poquititas personas, pero que estuvieron allí en ese momento para ayudarme, para darme una palabra de aliento. Y bueno, y luego pues ya empecé a hacer lo que tenía que hacer para ir avanzando en esta nueva experiencia, que era el ser una inmigrante. Y en todas esas situaciones, o con todas esas situaciones, buscar nuevos trabajos, nuevas relaciones, amistades, todo eso, mi vacío se iba abriendo y me iba despersonalizando. Cada vez dejaba más mi esencia, porque entonces se unió el hecho de que, bueno, no conoces, nunca tienes, en realidad. Tienes que buscar cómo pertenecer, buscar cómo abrirte paso, cómo abrirte camino y bla, bla, bla. Todos esos argumentos que uno se mete en la cabeza y que el mundo te repite. Yo creo que como a partir de los últimos meses de 2020, ya había un movimiento interior. Y yo fui tratando de poner en orden algunas cosas. Fui deshaciéndome de ciertas cosas, terminando ciertas cosas, tratando de arreglar otras. Pero en enero de 2021 eso se agudizó. Y llegué a un punto de desesperación. Yo nunca había experimentado lo que era un ataque de pánico. Y no tuve uno, tuve varios. No, de la nada, ¿no? Y a medida que avanzaban los días, era como ir cayendo en un abismo de tristeza profunda y de una falta total de sentido. Fueron los momentos más oscuros de mi vida. Y esa tristeza era en parte por mirar atrás y ver cómo me alejé de Dios y no sabía cómo regresar. Es la primera mentira que nos manda la mente, la carne, hasta el mundo y por supuesto el enemigo del alma. Me vi lejos de casa, como dice una canción de Marcos Vidal, que se llama El Milagro, de hecho, y narra la historia del hijo pródigo. Yo me sentí así, me sentí lejos de casa, en un abismo profundo, y a pesar de que sabía que volver a casa era lo mejor para mí, no sabía cómo hacerlo y me sentía totalmente indigna de volver a casa. Y la mente te mete en esos procesos cognitivos tóxicos, dañinos, en los que tú empiezas a ver todo lo malo que has hecho, todo lo feo, en este caso con respecto a Dios, cómo le has faltado, cómo has pateado su amor, los consejos que no observaste, las malas decisiones. Entonces, fue un momento oscuro, pero fue un momento que yo tenía que pasar, que tenía que transitar. Hay personas que en ese momento, en el momento de transitar eso, por querer acabarlo, por querer salir rápido de ese momento, buscan un distractor o deciden, como algunas personas, pues terminar con su vida, porque es una tristeza muy profunda que sientes, porque es como ir caminando y que te vayan saliendo monstruos, y resulta que esos monstruos que van saliendo allí es parte de lo que tú has venido haciendo, es parte de las consecuencias, de los resultados de tus decisiones, y vas viendo monstruo 1, monstruo 2, decisión 1, decisión 2, y
es difícil poder darte cuenta que llegas al lugar en el que estás producto de tus decisiones, de tus malos pasos, de alejarte de Dios. Yo siempre tuve una espiritualidad rica con Dios. Este regreso a casa ha sido sin comparación. Si antes tuve una relación hermosa con Dios, esto no tiene comparación, porque así hace Dios las cosas. Y después que tú estás lejos de casa y vuelves a casa, valoras más casa, porque ya sabes lo que es estar fuera de casa, y casa es Él, casa es Dios. Enero 2021 yo le pido a Él, recuerdo en finales, la última semana de enero, yo le pido a Dios que me ayudara, porque no podía ya. Perdí tiempo, recursos, esfuerzo. Empezaron a surgir, a salir a la luz situaciones de traición, de cosas feas, pues con diferentes personas con las que me rodeé. Y eso me permitían ver lo terrible que habían sido mis decisiones. Eso me permitían ver lo mal que yo me rodeé. No digo pues con todo el mundo, obviamente, no, pero muchas de las alianzas que hice no estuvieron bien. Y que muchos de esos intentos de querer pertenecer, porque es que yo soy inmigrante, porque tengo que abrirme camino y abrirme todo eso, poco a poco hizo que yo dejara mi esencia, que incluso no dejara claras mis convicciones. Luego de todo este regreso a casa, que vuelvo a ese primer amor con Dios. Empiezo a dejar claras mis convicciones y recuerdo específicamente de una persona que me dijo, yo no sabía, yo no me imaginé. Cuando yo le empecé a contar pues toda esta situación, me dice, yo no me imaginaba eso que tú estás diciendo. Nunca lo vi, y eso me hizo sentir mal, porque es indirectamente negar a Jesús, ser un Pedro. Con mis acciones, lo negué muchísimo. Con mis acciones lo negué muchísimo. Con mis silencios frente a actitudes blasfemas, con mi participación en cosas que van totalmente en contra de los principios divinos. Esta oración que yo hago con Dios, yo le pido eso, y Él unos días después me da una primera respuesta. A mediados de febrero se concreta esa respuesta y comienzo de lleno a caminar pues con Él. Antes de llegar a mediados de marzo ya yo venía sintiendo que yo tenía que dejar todo, abandonar todo y entrar como en una rehabilitación con Él. Pero yo me negaba, yo decía, pero es que mira, y lo que yo hago. Yo aquí trabajé en radio, trabajé en televisión online, igualmente atendía a las personas online en sesiones de coaching, en ese caso eran sesiones de coaching. Me daba cursos, en fin, entonces yo decía, yo no puedo dejar todo, no puedo. ¿Cómo me voy a sostener? No lo puedo hacer, decía. Recuerdo que hablé eso con Dios un viernes, porque ya era más, me estaba sintiendo más fuerte. Y ese viernes fue como entrar en un retiro con Él. Y todo ese fin de semana fue increíble en todo sentido. Fueron más claras, más nítidas mis oscuridades, pero también fue más claro y más nítido lo que Dios quería hacer. Y luego de eso tomo la decisión, bueno, ok, me abandono a tu voluntad, suelto todo esto. Mira, pasó ese fin de semana y el lunes, martes, recibí una llamada donde alguien me estaba ofreciendo un trabajo que no había hecho, pero que me iba a permitir estar en mi proceso. O sea, lo único que a mí me preocupaba de dejar todo, porque tenía que dejar incluso lo que colgaba en redes sociales y bueno, eso era fundamental en mi trabajo. Yo solté todo eso y Dios de una vez actuó como el Yahvé Jireh, como el proveedor. Aquí está. Tú no tienes que buscar nada. Yo lo tengo para ti.
Yo para ayudarte no necesito tu ayuda. Fue para mí increíble. Entonces me retiré de todo, de redes sociales, de todo. Me dediqué a esa rehabilitación que Dios quería hacer conmigo. Y sabes, cuando entré en esa rehabilitación con Dios, yo entré en cero, como si nunca en mi vida hubiese sido cristiana, como si yo no hubiera estudiado nunca nada de Dios, o sea, estaba en cero, reseteada. Y Dios empezó así a ir recuperando los archivos, a ir borrando todos los virus. Y bueno, empezó Dios a llevarme al punto en el que había quedado, pero ahora con un gran bagaje de todas estas experiencias que yo voy a compartir contigo en este canal y que son las que estoy compartiendo con las personas a las que acompaño. Hay mucho que tengo que contarte respecto a mi testimonio, pero no quiero hacer esto tan largo. Te lo voy a ir contando en la medida que vamos avanzando. Todo lo que yo te voy a decir aquí es desde la experiencia, absolutamente todo. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Quédate conmigo para ir avanzando en los próximos videos. Sé que te va a ayudar muchísimo, porque no se trata de mi historia, se trata del rastro de Dios en mi vida y ese rastro que también puedes dejar en la tuya. Dios te bendiga y te guarde. Chao, chao.